Título: Mateo 24:37 al 25:30. Título: Introducción. Establecimos que Mateo 24:36 no enseña que Jesús no conocía el día y la hora de su venida, sino que el propósito de Jesús en Mateo 24:36 al hacer referencia a Zacarías 14:7 era establecer que la profecía de Zacarías respecto al día de Jehová en juicio contra Jerusalén, Zacarías 14:1 al 2, el cual nadie conocía, sucedería en la venida del Hijo del Hombre en las nubes de gloria. No obstante, Jesús dijo que la misma ocurriría en su generación sin especificar el día y la hora, por lo que debían velar para que aquel día no los sorprendiera. Por otro lado, señalamos que Mateo 24:36 tampoco presenta un cambio en la narración hacia el tema de la segunda venida de Jesucristo. De allí en adelante, Jesús presenta una serie de ilustraciones sobre la necesidad de velar y guardarse para ser dignos de escapar del juicio que vendría. Mateo 24:1 al 36 presenta los detalles de los eventos que precederían a la venida del Hijo del Hombre, y lo que ocurriría llegado dicho día, y Mateo 24:37 al 25:46 muestra cuál sería la reacción del pueblo ante este mensaje, y el destino de aquellos que no velaran. Las 5 ilustraciones empleadas por Jesús como advertencia fueron las siguientes: lo ocurrido en los días de Noé, Mateo 24:37 al 42. Los preparativos del padre de familia ante un robo, Mateo 24:43 al 44. Lo que el Señor esperaba del siervo al cual delegó su casa hasta su regreso, Mateo 24:45 al 51. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1 al 13. La parábola de los talentos, Mateo 25:14 al 30. Título: Exposición del texto. Comienzo de cita. Mateo 24:37 al 42, 37 más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40 Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Fin de cita. Título: Advertencia, los días de Noé, Mateo 24:37 al 42. Palabra o frase clave, comienzo de cita. No entendieron. Fin de cita. Mensaje: Jesús advirtió que así como muchos perecieron en los días de Noé por no entender la advertencia acerca del juicio de Dios que se avecinaba, igualmente sucedería en los días de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Los habitantes de Judea continuarían con su vida normal hasta que vino el juicio del Hijo del Hombre, tal y como sucediera en el tiempo del diluvio. Algunos toman las palabras de Jesús, comienzo de cita. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Fin de cita en Mateo 24:40 al 41, para establecer que se habla del rapto secreto de la Iglesia. La expresión comienzo de cita. El uno será tomado, y el otro será dejado. Fin de cita es tomado de lo ocurrido en los días de Noé con los animales. Según Génesis 7, Noé debía llevar consigo en el arca 7 parejas de animales puros y una pareja de los impuros. De la misma manera, Dios atraería hacia Cristo, el arca preparada, que tipificaba a Cristo, desde antes de la fundación del mundo para salvación de muchos, de otro modo, a aquellos que serían liberados por su gracia del juicio de la venida del Hijo del Hombre. 1 Pedro 3:18 al 22. Las ilustraciones muestran que la generación que vería el juicio de la venida del Hijo del Hombre es separada en 2 tipos de personas, las que reaccionan de 2 maneras distintas teniendo 2 destinos diferentes. Los que no entendieron, los que entendieron, no velaron, velaron, fueron dejados en el diluvio, fueron tomados en el arca. Pregunta para reflexionar: ¿entiende realmente la advertencia del Evangelio? Comienzo de cita. Mateo 24:43 al 44, 43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fin de cita. Título:
Advertencia, los preparativos del padre de familia ante un robo, Mateo 24 43 al 44, palabra o frase clave, comienzo de cita. No dejaría minar su casa. Fin de cita. Mensaje, Jesús señala que se espera de un padre de familia que ha sido advertido de un robo a su casa, que se prepare y vele para no dejarlo entrar. Jesús les había advertido a sus discípulos, y al pueblo acerca del juicio de la venida del Hijo del Hombre, el que ocurriría en su generación, por cuanto se esperaba que estando apercibidos se prepararan, y velaran para que aquel día no los tomara por sorpresa. De no velar, el ladrón minaría la casa. Note que tanto en la ilustración de los días de Noé como en la del padre de familia se espera que aquellos que fueron debidamente avisados estuvieran preparados y velaran para ser dignos de escapar. Comienzo de cita. Lucas 21:36, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fin de cita. Comienzo de cita. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Fin de cita. Los que no se prepararon, los que se prepararon, no velaron, velaron, dejaron minar su casa, no dejaron minar su casa. Pregunta para reflexionar, ¿qué medidas ha tomado para no dejar minar su vida? Comienzo de cita. Mateo 24 45 al 51, 45, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, 49 Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 50 Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 51 Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de cita. Título. Advertencia, el siervo infiel, Mateo 24 45 al 51, palabra o frase clave, comienzo de cita. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Fin de cita. Mensaje, en la ilustración del siervo a quien su Señor lo puso sobre su casa, la fidelidad o infidelidad del mismo se vería en cómo respondería ante la ausencia de su Señor y más aún cuando parecía tardarse. Se advierte que cuando el señor de la casa viniera, el siervo sería recompensado por su fidelidad o sería castigado duramente por su hipocresía. Todos en la región de Judea serían avisados del juicio que vendría. Es necesario recordar que la principal encomienda de Jesús a sus discípulos era que el mensaje debía ser anunciado primeramente a los judíos. Mateo 10:5 al 6. Los siervos infieles, los siervos fieles, los hallaron fuera de sus responsabilidades. Los hallaron trabajando, los castigaron duramente, los pusieron sobre todos los bienes. Pregunta para reflexionar, ¿evidencia mi manera de vivir que seré hallado un siervo bueno y fiel? Comienzo de cita. Mateo 25:1 al 13, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 4 Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9 Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 12 Más él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fin de cita. Título. Advertencia,
la invitación a las bodas, Mateo 25, 1 al 13, palabra o frase clave, comienzo de cita. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Fin de cita. Mensaje: en los tiempos bíblicos era común que la invitación a una fiesta de bodas llegara con tiempo para que se realizaran los preparativos necesarios. Llegado este día, comienzo de cita. El novio, junto con el amigo del novio y otros amigos, van a la casa de la novia, y desde allí conducen a la novia, con su acompañamiento de doncellas y amigos, a su propia casa o a la casa de los padres del novio. Fin de cita. Por lo que, tardándose el esposo, se durmieron todas, pero comienzo de cita. A la medianoche se oyó el clamor. Fin de cita, Mateo 25, 6, y comienzo de cita. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Fin de cita, Mateo 25, 10. Jesús les advierte a aquellos invitados a las bodas del Cordero que no se prepararon para participar de las bodas, que quedarían afuera, esto es, que no participarían de las mismas. Es importante señalar que Jesús había tocado este tema en Mateo 22, 1 al 13, estableciendo que aquellos que rechazaron la invitación a la fiesta de bodas a su hijo serían enjuiciados por el rey que los había invitado, quien destruiría su ciudad. Mateo 22, 7. Las vírgenes insensatas. Las vírgenes sensatas, no se prepararon, no participaron de las bodas, participaron de las bodas. Pregunta para reflexionar: ¿cómo se muestra en mi vida que vivo en espera de mi Señor? Comienzo de cita. Mateo 25, 14 al 30, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de cita. Título: Advertencia: nuestra responsabilidad en el reino, Mateo 25, 14 al 30. Palabra o frase clave, comienzo de cita. Cada uno conforme a su capacidad. Fin de cita. Mensaje: el mensaje que comprende la parábola de los talentos radica en que únicamente pasarían a formar parte del reino de los cielos, los que produjeran los frutos a su Señor a su tiempo. Jesús había advertido previamente esto en la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 40 al 43. Sin arrepentimiento y sin fe en Jesucristo no existe salvación, pero la evidencia de que ha habido salvación es la santificación. Los que han sido salvos lo fueron para vivir, y ser formados a la imagen de su Señor, Romanos 8, 29. Los siervos malos, los siervos fieles, no trabajaron conforme a las capacidades que les fueron dadas. Les quitaron lo que les fue dado, y los echaron a las tinieblas de afuera. Fueron reconocidos por su trabajo y entraron en el gozo de su Señor.
Pregunta para reflexionar: ¿en qué áreas sirvo a mi Señor con las capacidades que me ha otorgado en su gracia? Título. Conclusión. Concluimos que las ilustraciones presentadas por Jesús presentan el tiempo en el que los labradores malvados, el pueblo rebelde de Judá, serían juzgados, Mateo 16, 27 al 28. Que el reino le sería quitado, y que le sería dado al pueblo del nuevo pacto o la iglesia, Mateo 21, 40 al 43. Que la venida del Hijo del Hombre comprende dos eventos que están relacionados el uno con el otro: el juicio contra la gran ciudad de Jerusalén, y las bodas del Cordero con la nueva esposa, la Iglesia, a fin de dar paso al establecimiento del reino milenial.